Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro segundo día de este cuarto Congreso Nacional del Sector de los Trabajadores. Vamos a dar inicio a la agenda del día de hoy con nuestra primera conferencia. Para esto contamos en el escenario con la presencia de 3 conferencistas. Ellos son el ingeniero Luis Armando Díaz Infante Chapa, gerente de Planeación, Dirección Sectorial de los Trabajadores. Es ingeniero civil con maestría en Ingeniería e Investigación de Operaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde imparte clases hace 18 años y es miembro de la Junta de Gobierno de la misma Universidad Nacional. Es secretario general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, miembro de número de la Academia de Ingeniería de México, asambleísta del Infonavit desde hace 2 años. Cuenta con amplia experiencia profesional de más de 30 años, enfocándose al desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda social económicamente asequible. Es socio fundador de diversas empresas especializadas, una de ellas en tecnología satelital para determinar subsidencias en el suelo y deformaciones en estructura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Contamos también con la presencia del licenciado Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, organismo donde también fue consejero nacional durante el periodo 2019-2021. Del 2017 al 2021 fue presidente de Canadevi, Delegación Puebla, donde trabajó en coordinación con el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales para impulsar la industria del desarrollo y promoción de vivienda, así como identificar reservas con fines habitacionales. Es director del Grupo Ermor, una empresa 100% mexicana creada en 1990 que construye, diseña y brinda conjuntos habitacionales a las familias mexicanas con los más altos estándares de calidad, que a lo largo de su historia ha construido más de 12,000 viviendas. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente contamos con la presencia del arquitecto Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración de Vinte. Originario de Mexicali, Baja California, en 2001 fundó Vinte, la desarrolladora más innovadora y sustentable de México, y la dirige como presidente del Consejo de Administración. Vinte ha ganado 9 premios nacionales de vivienda. Actualmente, el arquitecto Leal es consejero de Banamex, de Canadevi Nacional, Coparmex, asambleísta de Infonavit, Endeavor, miembro de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y consejero del New Age Fund, fondo enfocado en la innovación de la vivienda. Gracias, arquitecto, por acompañarnos. Y finalmente, pero no menos importante, contamos con la presencia de la licenciada Betsabe Romero Espinosa, quien será la moderadora de esta conferencia. Betsabe Romero Espinosa es gerente senior en la Dirección Sectorial de los Trabajadores. Es diseñadora de los asentamientos humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con posgrados en gestión política, económica y social de la ciudad por la Universidad de Cataluña y planeación urbana por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente se desempeña como gerente senior en la Dirección Sectorial de los Trabajadores, donde ha conducido iniciativas del sector para el impulso de la calidad en la vivienda y proyectos de construcción. Así todos los integrantes de nuestra primera conferencia, muchísimas gracias y damos inicio. Gracias, buenos días a todos. La intención de esta mesa es,
identificar qué se necesita precisamente para impulsar la producción de vivienda económica. Les agradecemos a todos que estén aquí, que puedan compartir con nosotros estas experiencias de los panelistas y que pues juntos podamos llegar a soluciones para atender la necesidad de vivienda de toda la derechohabiencia. Ahora, ¿por qué planeamos esta mesa? Bueno, la intención es precisamente, y les traigo algunos números respecto a cómo está la situación y van a ver que merece una urgente atención. Por ejemplo, dentro de la derechohabiencia del Infonavit hay los que están afiliados, pero también hay los trabajadores que ya tienen hoy el derecho a poder tener un crédito. A eso le llamamos demanda precalificada. La demanda precalificada en el instituto son más de 10 millones de compañeros trabajadores. Solo que esta demanda precalificada, poco más de la mitad percibe ingresos que no le permiten tener acceso a un crédito superior a los 580,000 pesos. Significa que la tarea es ardua para encontrar las soluciones para que se produzca esta vivienda. Ahora, si revisamos los números, no es del año pasado ni antepasado esta situación. Traemos ya un periodo, poco más de 6 años, en donde la producción de vivienda de, digamos, por así decirlo, de menores ingresos con capacidad para que nuestros trabajadores pudieran adquirirla es cada vez menor. Hicimos una revisión en el Registro Único de Vivienda, es quien compila todo lo que se está produciendo de vivienda que puede ser susceptible de crédito Infonavit. Y bueno, los números están así. De cada 100 viviendas que se construyen, solo 12 alcanzan un número para poder atender a la población de menores ingresos, 100 de cada 12. Y pues obviamente ese resultado genera que el instituto vaya en descenso en la colocación de créditos. Tenemos una caída en este último periodo de administración de menos 18.7% que se ha dejado de colocar los créditos que antes se colocaban en el instituto. Y bueno, pues ese es un primer reto, ¿no? A generar mejores resultados en el instituto. Pero, por otro lado decimos, oye, el Infonavit tiene la capacidad financiera suficiente como para que se pudieran dar más créditos. El tema está en que los compañeros allá en sus estados buscan casas que comprar que se ajusten a su capacidad de crédito y no las hay. Es 100 de cada 100, solo 12 pueden encontrar, ¿no? Entonces, bueno, el problema es grave. La intención aquí es encontrar las condiciones para tener oferta, encontrar también condiciones financieras. ¿Qué pasa mientras se produce este cambio en una producción en volumen de vivienda? Bueno, temas como el de la renta tendrían que surgir y bueno, también vamos a escuchar aquí una propuesta y pues la intención primordial es trabajar juntos. Las figuras que están en este panel precisamente representan los sectores público, el sector académico y obviamente también hay necesidades que llevar a que el sector público también entre en acción, ¿no? Entonces, bueno, la intención es construir estas propuestas, estas estrategias y vamos a escuchar para ello, si me permiten hacerles la propuesta, primeramente participar el arquitecto Leal, después escucharíamos al maestro Infante y cerraríamos con el presidente de la Cámara de Vivienda, el licenciado Moreno. Adelante y
como ustedes se sientan más cómodos. Ahora, algo que quisiera también explicarles a todos ustedes es, vamos a escuchar las presentaciones, después va a venir una ronda tal vez de comentarios entre los panelistas y finalmente vamos a abrir un espacio, espero nos sobre tiempo, para las más preguntas que podamos atender, ¿ok? O comentarios. Así comenzaríamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Mario Macías y a todos por invitarme a poder manifestar lo que en Vinte, desde una peculiaridad, estamos viendo como solución a la parte de poder atender la vivienda que nos ha hecho falta, que es la vivienda de abajo de 500,000 pesos. Déjenme platicar un poquito, que una perspectiva de lo que les voy a platicar es desde prácticamente muy arriba, de estar viendo desde arriba qué es lo que puede estar pasando o qué es lo que podemos o cuáles son las grandes oportunidades que tenemos para poder abastecer a este segmento que hemos tenido prácticamente 12 años en la congeladora. El sector vivienda es de los pocos sectores en México que colaboramos muchos y que todos prácticamente estamos eslabonados como una cadena. Están los bancos, están los valuadores, están los notarios, están los sindicatos, están los camioneros, están los terraceros, están el Infonavit, está el Fobiste, y todos ellos colaboran para poder hacer una vivienda decorosa, de buen tamaño, para que la gente pueda invertir y 25 años después pueda tener un patrimonio completamente regular. Y es de los pocos sectores que nos eslabona a todos. Entonces el problema es un problema o la oportunidad es una oportunidad de todos, como lo hemos venido haciendo. Siempre me han comentado de que si el Infonavit, que si las viviendas abandonadas, que si no abandonadas. Y bueno, desde mi perspectiva, si ustedes alcanzan a ver el universo de techos de casas en el México son de 43 millones. De los 43 millones, el Infonavit ha colaborado desde hace 50 años con entre 13 y 14 millones, más o menos, de los cuales solamente el 5%, 500,000, 600,000, bueno, cómpremela, 1 millón, están abandonadas. Eso quiere decir que es el 7%. La escuela, si hubiéramos sacado el 93% de calificación. Si vemos el otro lado, estamos hablando que es el resto, que son aproximadamente 30 y tantos millones, 20 y tantos millones, 43 menos 13, 30 millones de viviendas, de las cuales están abandonadas 8 millones, la parte irregular. Créanse que hemos hecho un trabajo importante en estos 50 años y que podemos hacer más. Pero si nos concentramos en la parte solamente de lo malo, lo que va a terminar pasando es que no vamos a seguir avanzando como es tan profesional el Infonavit y el sector vivienda en México. Nosotros tenemos contacto con varias institucionales, tanto en Europa como en Estados Unidos, y realmente ven al Infonavit y el sector vivienda en México como un ejemplo a seguir. Y bueno, pues hay oportunidades como las que tenemos enfrente hoy, estos próximos 6 años. Y más o menos es lo que vengo yo a platicar desde una visión muy personal de Vinte. El sector vivienda, más o menos, tiene una demanda de 9 millones de alguna cosa en la vivienda. Un cuarto, un equipamiento, luz, cocina, escrituras, agua, transporte. Y eso es una necesidad en muchas partes de la República. Y pareciera que si no es vivienda nueva, no es demanda. Y la verdad de las cosas es que no, porque hay más de 2 millones de familias que no tienen una escritura y que le pagaron su casa. Bueno, pues si estamos hablando del sector, pues no tiene nada que ver con Vinte, pero es una parte de una necesidad de vivienda. El reto que se nos plantea es hacer 1 millón de vivienda nueva. Y eso sí nos corresponde a toda la cadena de valor que estamos aquí.
¿Qué ha pasado en los últimos prácticamente, yo digo, 18, 15 años? No aparece en la gráfica, pero en el 2008 quebró el mundo porque quebró Estados Unidos. Y ahí hubo un financiamiento escaso para el desarrollador. El desarrollador vive 100% del crédito y dependiendo del crédito que tiene, es el crecimiento que puede tener, como en cualquier industria privada. Si no tiene crédito, crece con sus propios recursos. Y si tiene crédito, pues puede crecer al doble. Déjenme platicarles que sí es muy dramático pasar de 381,000 de la parte del 2015 a hoy en día prácticamente a 131,000. Pero una parte fundamental, no necesariamente todo, pero una parte fundamental es el crédito. En el 2008 hubo un crack, en el 2013 hubo otro crack donde los bancos se retiraron. En el 2017, pues Trump nos iba a desaparecer. También hubo un retiro de crédito para los desarrolladores. En el 2018 hubo un cambio de régimen, también hubo un retiro de crédito. Y en el 2020 hubo el COVID-2021. Prácticamente del 18 a la fecha, el desarrollador está trabajando con sus propios recursos y muy pocos desarrolladores están adquiriendo créditos a gran escala para poder crecer. Entonces, evidentemente, si vemos en la parte de México, Guasave, Nogales, Sinaloa, Mochis, Tabasco, evidentemente el desarrollador está tratando de invertir con sus propios recursos. ¿Por qué? Porque es como nosotros. Porque nosotros somos prácticamente es un oficio que el que aprende a hacer vivienda es muy difícil que la deje de hacer. Por eso la gente como los doctores, los dentistas, es muy difícil, porque el sector es muy difícil. Entonces es muy sencillo, si yo no tengo acceso a crédito, yo lo que hago es reinvertir mis utilidades. Y eso es lo que ha pasado desde alguna perspectiva en algunas zonas de México, donde prácticamente los 800 desarrolladores que conformamos la Canadevi, no todo el mundo tiene crédito. Otra de las cosas importantes es la cadena de valor. La cadena de valor, si usted llegan ahorita y sus hijos llegan y se gradúan del TEC de Monterrey en Administración de Empresas, en La Salle, en la Ibero, y dice, papá, me quiero dedicar a la vivienda. Necesito que me prestes 2, 20, 200 millones de pesos. El número que ustedes le quieren poner con ceros. Ustedes van a ver su dinero 30 meses después y van a ver una parcialidad. Porque la tramitología es comprar la tierra, la gestión te dura 18 meses, el financiamiento te dura un mes, la venta te dura un mes, la construcción te dura 8, la firma un mes y empiezas a recuperar ese capital que le prestaste 30 meses después. ¿Cuáles? En algunas de las gestiones, pues te pueden clausurar o simplemente te pueden subir el aluminio, tú lo pronosticaste a $1 y prácticamente lo terminas poniendo a 4, que es lo que pasó en el COVID. Bueno, ese es el expertise del sector. El expertise del sector de los desarrolladores es hacer esto y que sea negocio, porque si no es negocio, pues no es sustentable. Entonces aquí entra toda la cadena de valor, entra el Infonavit, el Fobiste, la banca, los sindicatos, los notarios. Esta es la cadena real. Ese es el gran reto de hacerlo 1,000,000 de veces. ¿Dónde estamos parados según nosotros? Desde muy arriba. Bueno, hay cosas rescatables que podemos ver, donde en la SEDATU, una parte importante fue la construcción de servicios básicos de equipamiento para la parte irregular. Y yo creo que es una gran iniciativa poder atender los que nosotros no atendemos como sector, que es la parte irregular. Subsidios en la zona de mayor rezago para gente irregular. Reordenamiento de viviendas irregulares y suelos en la parte de notarías, en la parte de avalúos, en la parte de todos estos 8 millones de viviendas que tienen una afectación y que no tienen nada que ver con el Infonavit, con el Fobiste ni con la banca. Impulso a la autoproducción, interesante. Okay. El Infonavit fortaleció
Fortalecimiento de la oferta de crédito en un sector, en el sector de 800 para arriba. La parte del Unamos Créditos lo que hizo es que la gente pudiera unir un crédito y pudiera tener una mejor calidad de vida, y que yo creo que es un acierto. El ordenamiento de las bases de diseño del Infonavit es algo importante, algo que ustedes aprobaron y que es algo sumamente importante y que yo creo que es un acierto, aunque prácticamente nos pega a nosotros como desarrolladores, pero ya hay una vivienda que no puede estar a 20 minutos de una escuela, ya no puede estar a 30 minutos de una secundaria, ya caminando, todo un ordenamiento que déjenme decirle que lo hicimos muy bien. Y lo hicimos muy bien porque le dimos al derechohabiente la certeza de comprar una vivienda no necesariamente alejada, porque la pregunta es, ¿qué es alejada? Porque mucha gente dice que si en Zumpango hay viviendas alejadas, tan alejadas que pusieron un aeropuerto y la producción más grande de industrial de México va a ser ahí. ¿Qué tan alejadas? ¿Qué es primero, la casa o la industria? ¿Qué es primero, el trabajador, el trabajo? Bueno, ¿para qué nos refrescamos qué es primero? Hoy en día, en la zona de Zumpango, hay 500,000 de viviendas donde hay una producción gigantesca de infraestructura que acaban de meter ahí, y que hay un aeropuerto y que hay una parte industrial. Y lo mismo sucede en Monterrey, y lo mismo sucede en Tijuana, y lo mismo sucede en varios puntos importantes donde México necesita vivienda. Entonces, en esta parte importante, dices, oye, pues en el Infonavit la regulación fue algo que garantizó que la vivienda tuviera cerca un equipamiento. Ya olvídate que si el presidente municipal lo permite o no. Si no, no hay crédito Infonavit. Creo que es una cosa buena. La banca en esta época del COVID y todo esto que nos pasó, colocó y siguió colocando hipotecas. Y eso es muy importante. Impulsó a la sustentabilidad. Empezó a darse cuenta que las hipotecas tenían que venir con un grado de sustentabilidad. Y bueno, la industria se adecuó a los cambios flexibles, y cuando nos dijeron pues, que nuestros polígonos tenían que tener una escuela, esto y pues, nos acatamos al tema y alcanzamos a cambiar rápido nuestras reservas territoriales. Impulsamos la construcción lo más que pudimos en la parte de la pandemia. Tuvimos que meter financiamiento propio porque evidentemente los bancos se van. Y otra parte importante es que los bancos no son mexicanos. La mayoría de los bancos son extranjeros y reciben órdenes del extranjero. Y por más que tú tengas una relación muy fuerte con un banco extranjero, pues siempre va a mandar el banco que está afuera. Entonces, los desarrolladores, para poder seguir construyendo, pues tuvimos que meter de nuestro dinero para poder seguir haciendo negocio, evidentemente. Financiamiento en condiciones poco competitivas. Esa es otra parte importante. Los financiamientos están al 15 y al 17%. Entonces quiere decir que una vivienda de 1 millón de pesos paga 170,000 pesos de intereses nomás. Una vivienda de 500,000 pues paga 70,000. Entonces también es algo que nos tocó. No es algo que lo propusimos, ni es algo que el gobierno o alguien lo hizo, es algo que pasó a nivel mundial. Y bueno, gracias a Dios ya viene ahorita la parte de la baja de las tasas y eso pues nos va a beneficiar. Para no alargarme mucho, ¿qué retos vemos nosotros? SEDATU creemos que tiene que seguir atendiendo la parte de su programa de atender la vivienda irregular. ¿Por qué? Porque esa es una parte que el Infonavit no puede hacer, que Vinte no puede hacer, que la Canadevi no puede hacer y que los desarrolladores formales no pudiéramos hacer. Ayudar a los municipios con bases de diseños para que tengan un conocimiento de lo que van a recibir. Hay municipios que tienen 20,000 casas y llegan 100,000 y no saben qué hacer en 3 años. Continuidad a los programas de ordenamiento urbano, impulsar la eficiencia de las gestiones en vivienda, 9 en los estados. Esto es sumamente importante. Si nosotros no trabajamos juntos con el gobierno, ¿cómo podemos llegar a Cuernavaca a decirle que necesitamos darle vivienda? ¿O cómo podemos llegar a Tijuana que se necesitan 150,000 viviendas? Si llegamos nosotros como Vinte, pues evidentemente nos van a ver como el monito del monopolio. Nos van a decir, bueno, te recibo en 3 meses.
En cambio, si llegamos unidos, donde decimos, oye, hay esta necesidad, aquí está este tema, necesitamos vivienda de este tipo, necesitamos vivienda de 500,000 pesos o menor, así, 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 así. Entonces esto empieza a cambiar, porque ya prácticamente vienes con el desarrollador que tiene un capital de riesgo, tú que tienes una posición muy importante en la gestión, y el Infonavit que tiene toda una posición importante del crédito. La parte del Infonavit, vemos la continuidad de programas actuales, evidentemente retos de carteras vencidas, que lo menciono un poco más adelante, fortalecer la oferta de vivienda en todos los segmentos, pero principal en uno, de 500,000 pesos hacia abajo. Ese es el reto de este sexenio. No desordenemos lo que ya está ordenado y ataquemos el problema, que es prácticamente la vivienda de 550, 500,000 pesos para abajo. También hay un reto en cartera vencida. Bueno, pues hay que solucionarlo de alguna manera, ponerlo en las listas y ver qué se puede solucionar. Otra parte importante en la banca de reto es ofrecerse financiamiento a desarrolladores que no son desarrolladores medianos y grandes, a desarrolladores que son 800. Imagínense ustedes cajeros automáticos en la parte de todo México. Ese es el desarrollador, es un desarrollador donde tú puedes impulsar economías, puedes darle vivienda económica a las personas, siempre y cuando estemos unidos y tengan un financiamiento adecuado, porque el único que está ganando pues es la inflación y la tasa y el banco. Con tasas al 15%, 16%, es imposible hacerlo. Mejorar la carga financiera de las empresas, financiamiento accesible, usar el canal de los desarrolladores. La industria como nosotros, sinergia con autoridades para fortalecer la oferta de vivienda asequible y estar en este mismo canal, decir, no necesariamente tenemos que ser pura vivienda de 1,000,000 de pesos. Oye, vamos a hacer 10,000 viviendas, 2,000 viviendas van a ser de 500,000 pesos, 2,000 viviendas van a ser de 700, bla, bla, bla. Y bueno, por último voy a hablar un poquito más de Vinte, que no es la última lámina. Vinte tiene un ecosistema diferente al que se maneja en el sector. Vinte es una empresa pública con inversión mexicana y con inversión extranjera. Tenemos al Banco Mundial en la parte como accionista, tenemos al BID, Proparco, que es el banco francés, y IFU, que es el banco danés. Estos socios nos han venido permitiendo hacernos muy sustentables y poder tener reglas diferentes a las que cualquier desarrollador en México tiene. Hoy en México, hoy Vinte está entre las 5 desarrolladoras del mundo más sustentables. Somos la desarrolladora que más certificamos con Vivienda Edge en el mundo y en México somos el 14 de todo México. En parte de compañía, no de constructora. En desarrolladora somos el primero. Y bueno, el espiral de Vinte es que tenemos Vinte que construye, el equipamiento lo damos por eMóvel, la renta la hacemos por Homey, vendemos canales digitales por iVentas, tenemos Casa Bravo que hace el Rent to Buy, Llave que da el financiamiento, que son las Sofoles, como antes conocían a su casita, pues este es Llave, pero es un Proctec, y Chante, que es el que cierra el círculo. Ustedes al comprar una casa Vinte tienen el derecho es de que en 3 años te puedo volver a comprar tu casa. Por eso el índice de vivienda desocupada en Vinte es 0. En más de 75,000 viviendas que hemos hecho, el índice de vivienda desocupada es 0. Porque todas las casas después de 3 años las volvemos a comprar, las arreglamos y las volvemos a vender. Entonces controlamos mucho la plusvalía de los desarrollos. Y bueno, si seríamos favorecidos, como algunos saben, a principios de año hicimos una oferta para comprar la empresa Haber, que es la empresa más grande de México. Con esto nos posicionaríamos si fuéramos el desarrollador más grande de México, con prácticamente 16,000, 17,000 viviendas al año. Y Haber nos complementa muy bien en este nicho y en este sector que nosotros conocemos poco, o que no somos tan especialistas. Nuestro precio promedio es de 1,5 millones y el precio de Haber es de 700.
Entonces, con esto les digo que nosotros creemos en México, nosotros creemos que podemos hacerlo, nosotros creemos que con la ayuda de toda la cadena y de todos los eslabones pudiéramos cumplir el reto. Vinte pudiera estar ofreciendo 700,000 empleos en el sexenio si la COFESE y la parte de los trámites que tenemos que seguir, pues somos favorecidos y no hay algo pues, diferente. Muchas gracias y espero, es una visión desde una parte empresarial. Ingeniero Infante, como usted se sienta más cómodo. Muy bien. Más bajito. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. No sé cómo se pueda ponerla. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradezco al maestro Mario Macías la invitación. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Y quisiera hacer como un preámbulo de lo que es FibraVit. Es una idea disruptiva que diseñamos desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en colaboración con la Academia de Ingeniería de México, tratando de buscar alguna solución para poder hacer accesible la vivienda asequible para toda la población. Entonces, lo que les voy a presentar es una idea global, está enfocada para la población económicamente activa, afiliada al Seguro Social, al FOBISTE, pero también que no están afiliados y que pues tienen esta necesidad y no pueden contar con un crédito del Infonavit o del FOBISTE. Entonces, la presentación tiene 3 pasos. Un análisis de cuál es la situación de la población y la vivienda en México, cuál es la situación actual para adquirir una vivienda y cuál es la propuesta de FibraVit y cuáles son los actores que le integran, ¿no? Y bueno, pues haciendo un análisis de cómo se encuentra la población y la necesidad de vivienda, un análisis de los censos de 1995 y 2000 presentados por el INEGI, se ve que la población en esos 25 años creció 34 millones de personas, o sea, un 38.24% fue lo que creció la población en México, que si lo anualizamos es un crecimiento del 1.3%. Pero por su parte la vivienda tuvo un fenómeno totalmente distinto. En ese mismo periodo de 25 años creció en más de 15.8 millones de unidades. Es decir, pasó de 19.400.000 viviendas a 35.219.000 viviendas. Es decir, creció en más de 15.8 unidades. Es un crecimiento del 81.5% en el mismo periodo y eso anualizado es una tasa de crecimiento del 2.41% en el periodo. ¿Por qué ese desfase tan grande entre el crecimiento poblacional y la necesidad de vivienda en México? Porque cambiaron totalmente las condiciones de las familias en México. En 1995 teníamos más de 5 habitantes por vivienda. Para el 2015 eran más o menos 3.4 habitantes por vivienda y se espera que para el 2025 sean 2.8 habitantes por vivienda. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la condición o la constitución del hogar, de los hogares en México? Bueno, en 1994 fue el último año que más mexicanos nacieron. A partir de 1995, en número absoluto han nacido menos mexicanos. Aumentó la esperanza de vida de los mexicanos en bastantes años. Hasta antes de la pandemia eran 78 y 76 años para mujeres y hombres, y cambió también la estructura familiar. Tenemos familias compuestas de diferentes maneras y también hubo un incremento muy fuerte de los divorcios, entre otras cosas.
Haciendo también un análisis de cómo está hoy en día la población económicamente activa, tenemos, según el INEGI, 59.338.419 habitantes que integran la población económicamente activa. De ellos, 21 millones en 2022, al 31 de enero del 2024 había subido a 22.150.000 personas, son los únicos que cotizan en el Seguro Social. Y no necesariamente cotizan todo su sueldo, porque hay personas que tienen 2 trabajos y algunas, a lo mejor un médico en la mañana trabaja en el Seguro Social y cotiza y en la tarde da consulta y sus consultas, esos ingresos ya no le generan un ingreso que se lo reporte el Infonavit. En el ISSSTE más o menos se tienen 4,5 millones de trabajadores y tenemos una población de casi 34 millones de personas que no están afiliados. De ellos pertenecen al sector formal más de 15 millones de personas. 15 millones de personas que son profesionistas como un dentista, un médico, un abogado, un contador, o que manejan un Uber, o que trabajan en el sector turismo y ganan principalmente propinas, que tienen capacidad de pago, pero no tienen derecho o acceso a un crédito ni del Infonavit ni del Fobiste. Aquí hay un cuadro más o menos de cómo está integrado los ingresos de la población. Y bueno, llama la atención que más del 40% de la población gana entre 1 y 2 salarios mínimos. La base de la pirámide socioeconómica está desatendida porque ya no hay ahorita oferta de vivienda y hay que ver cómo se puede lograr satisfacer la necesidad para estas poblaciones. Bueno, pasando al punto 2 de la presentación, que es cuál es la situación actual para adquirir una vivienda. Bueno, pues desde hace muchos años lo que se privilegia es la capacidad de pago, más que la necesidad o satisfacer una necesidad, y que estemos afiliados a alguna ONAVI, alguna Organización Nacional de Vivienda, ya sea el Infonavit o el Fobiste. La plusvalía casi siempre es mayor que el incremento salarial. Estamos viendo un fenómeno en todas las ciudades del mundo en donde los bienes raíces están creciendo mucho más rápido que lo que crecen los ingresos de la población y se están generando fenómenos de gentrificación que están expulsando a la población y haciendo mucho más costoso el acceso a vivienda asequible o incrementando los costos de transporte. Hemos visto también un fenómeno muy importante en el aumento de la renta de la vivienda. En los próximos 20 años o desde hace 5 años se está dando un fenómeno que va a crecer de un 16% a un 40%. Eso quiere decir que las personas cada vez requieren de más flexibilidad para mudarse. La gente está teniendo mayor movilidad en sus trabajos y se les tiene que dar facilidad para poder tener derecho a la vivienda en diferentes lugares, en diferentes estadios de su vida. Ante ello, pues se necesitan esquemas novedosos de vivienda en renta con opción a compra en las ciudades del país. Nos comentaron que nos tratáramos de que la presentación se ajustara un poco a los 10 puntos del Acuerdo Nacional por la Prosperidad de la Vivienda. Yo los estudié, nos hicieron favor de compartir. Y el punto 3, 4 y 7 más o menos se ajusta a esta propuesta, que es el punto 3 textual dice necesidad de ofrecer soluciones a las necesidades habitacionales de la población juvenil. El 4 es un máximo esfuerzo para asegurar nuevos programas y estrategias de financiamiento. Y el punto 7 es diversificar y flexibilizar las formas de acceder al disfrute de una vivienda, incluyendo la producción de un parque habitacional para arrendamiento social. Entonces, lo que se va a proponer ahorita es un modelo de renta móvil. Le llamamos móvil como los móviles de los celulares porque presenta varias opciones, es tratar de dar
solución a este problema para hacerse de la propiedad después de un plazo, como un arrendamiento financiero. La renta móvil es que se puede uno cambiar de lugar, cambiamos geográficamente, y también durante el horizonte de la vida de los trabajadores, pues se tienen diferentes necesidades de tamaños. Conforme va creciendo la familia, se necesitan mayores áreas. Cuando uno ya está cerca de pensionarse, pues también se puede ajustar el tamaño hacia abajo, ¿no? Entonces, se busca que se pueda tener un parque habitacional social en renta para que uno pueda estarse mudando de diferentes ciudades y diferentes tamaños de vivienda. Bueno, se me pasó a comentar que es como un esquema de un leasing en un automóvil, un arrendamiento financiero, que después del pago de varias rentas es como el pago de la hipoteca y puede uno tener el derecho de la reversión de la propiedad donde al final uno desee, en la ciudad que uno guste. Y bueno, a lo mejor uno va a decir, me la pasé muy bien en Mérida y quiero irme a retirar a Mérida, si hay disposición en el inventario poderlo hacer. ¿Cuál es la problemática para el desarrollo de la vivienda digna? El alto valor del suelo, principalmente con infraestructura urbana adecuada. Es decir, la escasez de vivienda asequible. Se desarrolla en zonas muy alejadas a los centros de trabajo. Esto incrementa el costo del transporte considerablemente, generando impactos en la productividad y calidad de vida. Abandono, en algunos casos, de desarrollos muy alejados y pérdida del valor en el tiempo, minusvalías, que eso es lo peor que le puede pasar a un bien inmueble cuando es la inversión de una familia. Se debe pensar en ciudades inteligentes e integrales a través de incrementar la densidad del suelo para el desarrollo de vivienda digna a precios accesibles. Sobre el punto 3 de la presentación, ¿qué es FibraBit? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son las fibras, los fideicomisos de inversiones en bienes raíces. Es un vehículo de inversión en desarrollos inmobiliarios que generan ingresos tanto por rentas y o ventas de sus activos. No nada más rentas, también se pueden vender los inmuebles. El patrimonio inmobiliario de la fibra es operado y administrado por un especialista que garantice su plusvalía y el incremento de los flujos por rentas y o por ventas. Se pulverizan los activos emitiendo certificados de participación inmobiliaria, CPIs, y estos CPIs tienen el respaldo de los bienes inmuebles y representan una fracción de los mismos. Su valor se evalúa periódicamente, reflejando su plusvalía y generando dividendos por las rentas que se perciben. Los CPIs se pueden transmitir a terceros sin causar pago de impuestos. Hubo cambios en las leyes fiscales en todo el país y no se generan ni impuestos sobre la renta ni impuestos sobre adquisición de inmuebles por hacer transacción entre particulares o personas públicas de los certificados de participación inmobiliaria. Y bueno, pues esta es más o menos la estructura que se propone para FibraBit. Se compone pues de 4 módulos. El primer módulo es, como bien lo decía el arquitecto Sergio Leal, bueno, pues los constructores de vivienda, los desarrolladores, tenemos en el ADN seguir produciendo vivienda y tratar de hacerla de manera muy competitiva. Pero bueno, pues si nos dan las facilidades para desarrollarlas, como bien dijo, en consorcio, en equipo, que se pueda hacer esta promoción, y existe un fideicomiso de garantía que adquiere esta vivienda asequible, como también lo comentó, viviendas de 500,000, 600,000, 700,000, porque se dan las facilidades de subsidios, de instrumentos urbanos para redensificar el suelo y se puede vender a un fideicomiso de garantía esta vivienda. Aquí se presentan 2 alternativas para las personas afiliadas a los organismos nacionales de vivienda, al Infonavit y al Fobiste, y los no afiliados, que cuando vemos que de estos 40 millones de personas que están en la economía formal y que 15
no tienen derecho a un crédito del Infonavit. Estamos hablando que es el 40% de la población económicamente activa que no tiene derecho a este crédito. Entonces, se propone la creación de una mutual. En el caso de las personas que cotizan al Infonavit, la operadora, lo administrador es el Infonavit, y en el caso de aquellas personas que no cuentan con estos créditos, se está proponiendo que sea la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, en donde esta mutual celebra contratos de arrendamiento tradicional, se prueba que las personas paguen entre 12 y 18 rentas, y la misma mutual emite un certificado para poder transitar de un contrato de renta tradicional a un contrato de arrendamiento financiero con un plazo en que garantice la reversión de la propiedad a la persona. ¿Cuál es la ventaja de, bueno, una vez que ya se tienen las viviendas rentadas y probados que sí se está recibiendo los ingresos, Fibravit adquiere estas viviendas del fideicomiso de garantía, y Fibravit se fondea principalmente de la banca de segundo piso. Estamos pensando que la Sociedad Hipotecaria Federal sea el principal fondeador, y de las multilaterales, un modelo muy similar al que presentó el arquitecto Leal que utilizan en Vinte. Y ¿cuál es la diferencia de Fibravit? ¿Qué es lo que hace que sea un modelo distinto a una fibra tradicional? Se genera un modelo híbrido entre lo que es una fibra tradicional y la emisión de un bono. Lo que se está buscando es que estas multilaterales o la Sociedad Hipotecaria Federal puedan hacer como la emisión de un bono, y después de un plazo de 25 años ceden los derechos de sus certificados de participación inmobiliaria a los trabajadores, a los inquilinos que estuvieron pagando este arrendamiento financiero, para que puedan ellos tener la reversión de la propiedad a su favor y tengan una escritura, un título de propiedad. Con esto se rompe un paradigma en donde los tenedores de los certificados de participación inmobiliaria, después de un periodo determinado, pues tienen que ceder los mismos, ¿no? Y se resuelve también un pasivo contingente en la materia de pensiones. Recordemos que ahorita la mayor parte de la población económicamente activa ya no está en la ley del 73, ya están en la ley del 97, y va a haber un gran problema cuando lleguen a la edad de pensionarse y no tengan cubierto, solucionado el tema de la vivienda. Con un modelo como teniendo la reversión de la vivienda, pues por lo menos lo que es la contingencia de estar pagando la renta o la hipoteca queda solucionado. Escenarios de renta tradicional contra la renta móvil con Fibravit, ¿no? ¿Por qué el arrendamiento y no el pago de una hipoteca? Bueno, estamos ahorita viendo que si el 40% de la población gana 1 o 2 salarios mínimos, tenemos que hacer que el gasto o lo que se derive para el pago de vivienda no exceda del 30% de sus ingresos. Entonces, si logramos que una vivienda de $1 millón de pesos, medio millón de pesos, tenga una renta como normalmente era que cada $1 millón de pesos se pagaran 5,000 pesos de renta, se tiene acceso a este tipo de vivienda mucho más fácil a que si tuviera uno un crédito hipotecario, en donde por $1 millón de pesos uno tendría que estar pagando 10,000, 11,000 pesos, sobre todo también, como lo comentaron, por el incremento de las tasas, y demostrar ingresos de 33,000 pesos. Ya vimos que el volumen de las personas que integran la población económicamente activa de la base, pues no tendría o no ha tenido acceso a esto. Por eso es que el arrendamiento es una opción para poderlo hacer, y lo que se está proponiendo es que el incremento de las rentas sea fijo y pactado. Si estamos hablando de un modelo híbrido en donde los tenedores iniciales de los certificados es como si hicieran la emisión de un bono, ellos teniendo garantizado que se sube la renta un 4%
que estimamos que es un incremento que va a estar por debajo del incremento del salario, en el año 13 las rentas alcanzarían el pago de una hipoteca al 100% y del año 14 al año 25 se podría tener la rentabilidad para los que pusieron el recurso. Esta es una comparativa en donde pues una persona que estuviera en un modelo tradicional de renta durante 41 años y que si se estuviera incrementando la renta al 4% anual, en 41 años uno acaba pagando un 300% de lo que es una hipoteca. Así es que es tratar de romper un paradigma, ¿no? ¿Cuáles son los actores relevantes en FibraVit? Un recuento. Bueno, pues la Mutual es uno de los actores principales. Estamos proponiendo que el Infonavit sea el regulador, el operador para toda la población que tiene acceso a los créditos del Infonavit y que quieren entrar a este tipo de esquemas. Y quiero recalcar, no se está buscando que se use recursos del Infonavit. Lo que se está buscando es que FibraVit esté fondeado por las multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, GIS, y por la banca de segundo piso, como sería la Sociedad Hipotecaria Federal. Pero, pues, toda la estructura que tiene el Infonavit y que podría tener la CONAVI para llevar el registro de puntos y de quién está pagando en forma y tiempo sus rentas, puede inscribir y llevar el registro del pago de las rentas de los futuros adquirentes, autoriza al beneficiario a ser sujeto de un contrato de arrendamiento financiero una vez que acredite que ha pagado las rentas en tiempo y forma durante el plazo pactado y controla el pago de las rentas que generan un puntaje intercambiable por CPIs para adquirir y revertir en 25 años la vivienda. FibraVit adquiere del fideicomiso de garantía la renta con opción a compra, recibe las rentas de parte de la Mutual, contrata a la administradora especializada, en este caso, tanto el Infonavit como CONAVI, Infonavit con la población económicamente activa que sí cotiza y el CONAVI con los que no están cotizando en el Infonavit, a su vez subcontratarían a los administradores y operadores que garanticen esta plusvalía y vende la vivienda a los beneficiarios que apruebe la Mutual y recibe pagos de las hipotecas de los créditos de la Sociedad Hipotecaria Federal. Quien entra en un esquema de arrendamiento financiero, a lo mejor a los 10 años le conviene cambiarse a una hipoteca y tiene la opción. Esa es la ventaja o la flexibilidad que se tiene dentro de una fibra. Y emite también los certificados de participación inmobiliaria a los inversionistas. Y por último, revierte la propiedad a los beneficiarios que cumplen los requisitos. Emite los títulos de propiedad y las escrituras públicas a los adquirentes. La administración especializada que proponemos sea el Infonavit y CONAVI, cobra las rentas y cuotas de administración. Lo que se busca es que la renta ya tenga integrada la cuota de administración, contrata a las empresas de mantenimiento y vigilancia para los condominios, celebra las asambleas de condóminos, sustituye a los arrendatarios morosos. Y aquí este es un punto muy delicado porque habría que hacer, como ayer estaba comentando el diputado, cambios a la ley para prever cuando los inquilinos no pagan. Hay una ley de estancias que si se renta con un bien mueble, uno puede sustituir a los inquilinos con mucho más facilidad y garantiza la plusvalía del desarrollo, que esto es muy importante para que en el horizonte del tiempo sea atractivo estar perteneciendo a este parque habitacional en arrendamiento. Y bueno, los acreedores e inversionistas, como se los comenté, estamos pensando en las multilaterales, BID, el Banco Mundial, KfW, GIS, que den préstamos a tasas preferenciales a la fibra, la Sociedad Hipotecaria Federal que dé créditos hipotecarios, coberturas para fijar las tasas en pesos y el pago de los créditos más los certificados de participación inmobiliaria. Los gobiernos estatales también pueden ser integrantes de la fibra, aportando subsidios, usos de suelo
con redensificación para topar el precio de la vivienda, fondos de inversión, pueden entrar cualquier fondo de inversión, inversionistas, ya sean constructores y desarrolladores. Y bueno, de los ejercicios o las corridas financieras que hicimos, más o menos en estos horizontes de tiempo y con este incremento del 4% anual de la renta, se estima una tasa interna de retorno que va entre un 8 y un 10%, que bueno, para la emisión de un bono a 25 años no es una tasa nada despreciable. Bueno, yo con esto terminaría y aquí dejaría pues la propuesta que desarrollamos junto con nuestro presidente Luis Méndez Jaled de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias. Ahora me toca subirle un poquito. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Te agradezco mucho dejar y provocar una reflexión de lo que nosotros como Cámara, la Canadevi, donde está el 80% de la producción de vivienda en México, pensamos y queremos hacer junto con ustedes. Después de haber escuchado atentamente el día de ayer y el día de hoy a los ponentes como el doctor Rosales, como el doctor Clemente, el propio Horacio, y escuchar toda la problemática y la numerología que esto nos lleva a reflexionar en dónde estamos parados, cuál ha sido el error, en dónde nos hemos equivocado y sobre todo pensar hacia dónde nos tenemos que dirigir. Cuando inicié como presidente de la Cámara de la Delegación de Puebla, nos dimos cuenta que la producción de vivienda económica, cosa que como empresa hago, en parte, era muy difícil combinar el valor de la vivienda, el precio final, y el aforo del crédito del derecho habiente. Existía un gap ahí de entre 60 y 80 mil pesos y nos abocamos a hacer un trabajo de manera conjunta con el gobierno estatal y los municipios de mayor injerencia en la producción de esta vivienda para lograr un objetivo. Primero, que la gente le alcanzara y que esta gente a su vez tuviera acceso a esta vivienda. Se logró un subsidio directamente por parte del gobierno estatal, en ese entonces el difunto Luis Miguel Barbosa, gobernador difunto Luis Miguel Barbosa, y 6 presidencias municipales donde no cobraban el impuesto sobre adquisición de bienes y tasa cero en tramitología de licencias de construcción. Con esto nos llevaba a obtener un beneficio de 80 mil pesos aprox para la construcción y comercialización de esta vivienda. Cabe mencionar que durante 2 años seguidos que se tuvo este programa, se logró de tener una producción de cerca de 700 casas a llegar a una producción de casi de 4,000 viviendas. O sea, fue un efecto multiplicador muy bueno para esta situación. Se copiaron en varios estados del país, Zacatecas, Yucatán, Nuevo León, si mal no recuerdo, esta misma iniciativa y se ha logrado mantener en esos estados esta inercia. Y cuando entro yo después a la presidencia nacional, me encuentro, después de un recorrido por toda la República, que la problemática es repetitiva y que esta problemática va de la mano, principalmente el origen de los ayuntamientos. Y lo digo porque si no hacemos entender al ayuntamiento, que es el primer eslabón de esta cadena, simple y sencillamente no se puede llevar a cabo todo este proceso. Cuando llegas con una presidenta municipal
en el municipio de Atlixco, Puebla, y le dices que vas a hacer casas de 600,000 pesos y entre derechos, licencias, factibilidades y obras complementarias te cobran 120,000, pues resulta imposible. Resulta imposible, el 20% del costo de la vivienda se va en eso. Simple y sencillamente, si no hay una voluntad y un liderazgo donde hagan entender a todas las partes involucradas, llámese gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, que el beneficio es un beneficio mutuo, independientemente del derechohabiente o el que compra una vivienda, es un beneficio mutuo de una sociedad que crece de manera progresiva y adecuada, pues es imposible. Por más planes que se hagan, por más gestiones que se hagan, es imposible. Nosotros nos hemos abocado a que entregar al gobierno federal entrante, a la presidenta Claudia Sheinbaum, un plan de acciones donde nos puede llevar a dar un giro importante en la realización y construcción de estas viviendas. Y yo, como algunas veces lo he dicho en otros foros, si nos ponemos de acuerdo todos, cadena de valor, municipios, estados, Conagua, CFE, Infonavit, banca, gobierno federal, 1 millón de viviendas se queda corto. Podríamos hacer muchísimas más. En el año 2007 se construyeron 580,000 viviendas, cifra récord en construcción. Entonces, creo que si retomamos todos estos planteamientos que nos han hecho, si retomamos esta visión de voluntades y ponernos de acuerdo, creo que se viene una posibilidad y un optimismo que nos puede beneficiar a todas las partes. Pero también debemos de entender que este beneficio debe ser completamente diferenciado para este tipo de vivienda. El cobro del metro cuadrado para una licencia de construcción es exactamente igual de una vivienda económica que una residencia. Exactamente igual. El cemento, el concreto, el acero, es exactamente el mismo precio para una vivienda económica que una residencia. Debemos diferenciar si queremos hacer que esto florezca. Debemos pensar que hay necesidades imperentes, necesidades urgentes de atender. Debemos hacerles ver a los gobiernos estatales, municipales, que ese cambio es importante porque les cuesta 38,000 millones de pesos al año erradicar el problema de todas las zonas informales de construcción que si no damos vivienda formal. Le sale más caro a todo el mundo. Yo traía una presentación que básicamente hablamos de los mismos números y los mismos datos que las personas que antecedieron presentaron. Pero yo quería hablarles realmente de lo que se vive en el frente como parte de una cámara, de un constructor, de personas que nos dedicamos a esto. Sabemos que la demanda potencial está ahí, pero las barreras son altísimas. Son barreras que debemos empezar poco a poco a analizar, poco a poco a revisar y empezar a quitar barreras para esta vivienda. Porque simplemente no se puede seguir pensando que se pueden hacer estas casas si tenemos el mismo mecanismo de acción para esta vivienda. Es imposible. Resulta que estas casas, que son altamente necesarias para todos nuestros derechohabientes y todas las personas de este país,
simple y sencillamente no se construyen. Se tiene una producción de 56,000 viviendas al año. Nos tardaríamos 87 años en satisfacer la producción si la vivienda si la demanda se volvería una demanda estática. 87 años bajo estos niveles de producción. La urgencia fue para ayer. Llega la gente y no nos alcanza. Mi crédito no es suficiente. El ticket promedio ha aumentado en la venta de producción de vivienda en el Infonavit. El ticket promedio en los bancos ha aumentado. Al final del día, se requiere, repito, un esfuerzo de todos nosotros, crear voluntades, ponernos a trabajar y generar esa disrupción y esa sinergia que se necesita para atender esta problemática. El tiempo apremia, existe ya un problema muy fuerte en muchos estados de invasiones, de zonas sin atención en recursos como calles pavimentadas, guarniciones, banquetas, sin drenaje, sin agua. Y los gobiernos municipales le siguen cobrando 120,000 pesos por una vivienda de este tamaño. Y lo digo porque yo los pago, o sea, nadie me los inventó, yo ejerzo esa vivienda en Puebla y eso es lo que me cuesta. Obviamente, el valor de 120,000 pesos va trasladado al valor de la vivienda. El día de ayer que platicaban las personas que me antecedieron, me dio muchísimo gusto y reconozco 3 puntos importantes que se lo platicaba a la consejera Claudia, que es, primero, el gusto por cuidar al instituto. Todos ustedes se pronunciaron a favor de cuidar al Infonavit. Gran institución, de verdad, yo que he estado al frente de este organismo al que presido y estoy como consejero, es una maravilla que debemos de cuidar todos los mexicanos. El Infonavit es algo fabuloso. 2, que celebro mucho, es el cuidado de los recursos de todos ustedes. Que no le metan mano a esos recursos más que lo que son los espíritus por lo que fue hecho el Infonavit. Y 3, la preocupación de todos por la generación de estas viviendas. Nosotros al final del día nos preparamos y estamos listos para unir esfuerzos, generar esa sinergia que se necesita. Creemos firmemente en que no solo podemos hacer 1 millón de viviendas, podemos hacer más de ese millón. Creemos firmemente que existe la voluntad por parte de toda la cadena de valor para generar estos próximos años, y lo digo con mucho conocimiento de causa, más de 2 millones de viviendas. Si nos ponemos todos de acuerdo, si nos ponemos todos a trabajar, si hacemos un frente común, si hacemos que esto sea una sola voz, la voz de atender a todos y a todas las mexicanas que requieren de una vivienda. Bueno, pues yo tenía una presentación de muchos números y muchos datos, pero yo creo que está de más. Aquí lo dejo yo para las preguntas que creo que pueden ser más nutritivas para todos nosotros. Pues muchas gracias a todos y enhorabuena. Bueno, les tengo una propuesta. La verdad es que ustedes no ven, pero aquí hay una pantalla bien grande de contador de tiempo que ya se puso en rojo. Entonces, para aprovechar mejor el tiempo, yo sugeriría
una ronda de participaciones de preguntas. Lamentablemente no van a poder ser muchas, ya acá el contador nos está advirtiendo. La intención sería escucharlas y cerrar con un par de minutos cada uno de los participantes como cierre general. Vamos a escuchar todas las preguntas, no vamos a poder ir contestando cada una de ellas, pero nos vamos a quedar con los comentarios. Si me ayudan las personas que están con micrófono habilitado y adelante, quien quiera participar. Muy buenos días. Tengan todos y todos los aquí presentes. Agradezco la participación que nos han hecho aquí este panel. Pero nada más yo quisiera que nos dijeran, nos hablan de las casas muy bonitas, todo, pero no nos dicen qué medidas tienen las casas. Nos dicen de los precios de costo bajo, de medio, de alto, pero vuelvo a repetir, para la clase trabajadora, y ponen también que la vivienda digna, a ver si ahora sí nos pueden contestar esa pregunta. Para ustedes, ¿cuál es una vivienda digna para un trabajador? Porque yo les digo que una vivienda que están haciendo ahorita, tanto la CEMIC como Canadevi, que es el mismo, están coludidos ahí, entonces están haciendo puras casas de 4,5 metros de frente por 11 de fondo. Yo les pregunto, ¿para ustedes es una casa digna para un trabajador? Y yo siempre les he dicho, yo los invito a que vivan en una casa de esas, ustedes como profesionistas, algún funcionario, tanto municipal, estatal o federal, para que nos digan que realmente sí se puede vivir en una casa de esas. De veras, en realidad yo he peleado mucho porque las viviendas mínimo sean de 3 recámaras. Ahorita nos acaban de decir que ha disminuido mucho el nacimiento de hijos, y sí es cierto, pero yo nomás pregunto, un matrimonio que tenga 2 hijos, nada más que no sean del mismo sexo, requieren de sus 3 recámaras. Una para el matrimonio, otra para el niño y otra para la niña, porque ni modo de tener a la niña y al niño juntos, o solamente que el matrimonio se salga para afuera y vivan los hijos, o si los hijos andan afuera y el matrimonio viva adentro. Yo realmente se los digo, para mí es una burla realmente eso que hacen con los trabajadores, la necesidad, lucran con la necesidad. Por eso se lo he dicho también al Infonavit, que no deben de pactar un solo precio para el préstamo, porque habemos diferentes regiones donde el suelo es carísimo y hay otras donde es más barato. Entonces deben de hacer un estudio socioeconómico en las regiones para poder diferenciar realmente la cantidad de préstamo que pueden hacerle a cada trabajador. Y otra, que siempre lo dije desde ayer, si un trabajador gana 1 o 2 salarios mínimos, nunca va a poder acceder a una vivienda de esas que ustedes dicen. Realmente lo que debe de hacer, yo se los he dicho, los desarrolladores, el Infonavit, el gobierno municipal, estatal y federal, deben de ponerse de acuerdo para que haya subsidios, para poder abaratar la vivienda. Lo que dijo aquí el compañero de aquí de Canadevi, si es cierto, si realmente el municipio y el Estado bajan, subsidian esos impuestos, la vivienda se abarata más, pero tal parece que a los municipios y a los estados les conviene más estar haciendo después gestiones para llevarles agua, drenaje, energía eléctrica a todos los desarrollos que están fuera de orden, que ni realmente los que sí están regulados. Los irregulares esos los hacen en los cerros, donde quiera, pero posteriormente es tanta la fuerza que tienen que acceder al municipio o el estado para que les den esos servicios y el transporte. Ahora, dicen aquí de vivienda abandonada. ¿Sí saben por qué es la vivienda abandonada? Porque las hacen en los polígonos donde el trabajador está lejos de su trabajo, donde no hay escuelas, en algunas no hay escuelas, escasamente llega el transporte, en algunas no tienen
la red de agua, no tienen la red de sanitaria, de drenaje, de electricidad, pero ellos los hacen. Pero ¿saben qué? El trabajador siempre la obtiene por la emoción y la necesidad que tienen. Después, ya haciendo ellos cuentas de lo que gastan en transporte para traer a sus hijos a las escuelas o ellos venir a trabajar y de regreso, les sale más barato vivir con el papá, con los suegros o rentar una casita cerca de su trabajo. Por eso mejor la abandonan. Y lógico, si yo tuviera una casa donde hay todos esos servicios y de veras estuviera cómoda para mí, pues no la abandonaría. Pero lógico, son casas incómodas y realmente los gastos que hacen son más caros que ni pagar una renta. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Sí se escucha? Buenos días, sí se escucha, ahora sí. José Luis Reyes, CTM, Quintana Roo. Gracias a los panelistas. La pregunta son dos preguntas para usted, porque usted es la institucional. Punto número 1, ¿desde cuándo no se revisan los criterios para ir determinando el monto del cheque o el monto del crédito a los trabajadores? Y como bien lo dice el compañero, sintetizado, a mí sí me gustaría que se tropicalizara eso, porque no es lo mismo una necesidad en la península de Yucatán que en el centro o en el norte de la República. Y la segunda, desde que se creó en el año y medio que llevamos la ley para hacer a un lado el outsourcing, las pagadoras, el Seguro Social se dedicó a la cacería de brujas, llegando a acuerdos con empresarios. ¿Por qué no, así como se está haciendo la iniciativa ahora del arrendamiento de esta vivienda, o lo que vivimos nosotros hace años, cuando el Infonavit fue creado para dar la vivienda a los trabajadores, y de repente se cambió ese esquema de dar la vivienda a otorgar créditos? Ahorita lo que estoy viendo, y le comentaba a mis compañeros, es de que se van a dejar de dar créditos y ahora estamos aspirando a arrendamientos. Pero bueno, ese no es el tema de la segunda. La segunda es encargarle también a usted que así como se facultó al Seguro Social para que fiscalice el debido salario integrado de los trabajadores, que es base de la cotización, tanto el Seguro Social, Infonavit y lo que es el Afore, también tener esa facilidad para poderle exigir, no en una cacería de brujas a los empresarios, porque también hay que ser condescendientes con ellos, pero sí que si gano 500, 600, 700 pesos diarios, que realmente ese sea su aportación. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir acercarme y tener un mejor monto en el importe de mi cheque. Entonces, esas dos preguntas son para usted, licenciada, y agradecerle a los panelistas. Y estamos viviendo ese cambio de transformación que vivimos. ¿Cuándo fue, Chema? En el 2000, que nos dejaron de dar casas y nos pasaron a créditos, y ahora parece que ya vamos a hacer a un lado los créditos y nos vamos al arrendamiento. Gracias. Gracias. La luz refleja mucho y yo no veo bien las manos levantadas. Ayúdenme, por favor, quienes traen el micrófono para identificar las manos levantadas. Muy buenos días. Seré brevísimo y rápido. 3 temas. Primero, el primer expositor nos comentó de un número impresionante, 8 millones de viviendas abandonadas. Yo no sabía de esta situación. Y si hay una demanda de 3.6 millones, pues ya está solucionado el asunto, ¿no? Tenemos 8 millones contra 3.6. El segundo tema es acerca de la necesidad que en el Infonavit los directivos tengan sentido común. Les pongo el caso del Estado de México. Zumpango es el municipio con mayor vivienda abandonada, pero también Zumpango es el municipio con mayor número de viviendas que el día de hoy están construyendo. No puede ser posible que el Infonavit no cheque esta situación. Viviendas para ser abandonadas. Y un número 3, un Infonavit que tenga capacidad de resolución de todos los problemas que hemos planteado. Yo me quedaría con 3 subdirecciones.
y evitaría tanto burocracia del Infonavit, que ya lo dijo don Fidel Velázquez. El día que el Infonavit se llene de burocracia, va a pasar lo que está pasando ahorita. Uno, una gerencia de crédito. Dos, una gerencia de crédito y cobranza. Y tres, una gerencia para solucionar los problemas planteados, en donde la Comisión de Vigilancia se le invite al trabajador que presentó su denuncia. El primer requisito para pertenecer a esta gerencia es que ya no justifique diciendo ese problema se originó hace 10 años, ese problema se originó Silva Herzog, y no solucionan nada. La inquietud y la molestia de los trabajadores es precisamente esa. Nosotros que ya estamos viejos en estos congresos, entendemos y nos da mucho coraje escuchar las mismas excusas, los mismos planteamientos para no resolver problemas tan obvios que se pueden resolver. 3 subdirecciones, repito, crédito, cobranza, recuperación y solución de problemas. Y la tercera, que es esta gerencia de solución de problemas, crear un mecanismo de supervisión con metas mensuales revisables. ¿Cuántos problemas resolviste el día de hoy? Y los que no tienen solución, mandarlos al Consejo de Administración para que esta cartera. Yo no sé cuántos problemas, quejas, solicitudes tengan registrado en el Infonavit, pero imagino que han de ser miles y miles, más de 200, 300 mil problemas que el trabajador viene arrastrando. Nos quedamos ayer muy indignados con la compañera que tiene 31 años pagando un crédito y que está aquí. Ese tipo de problemas tienen solución, pero no lo quieren solucionar, no quieren ponerse a trabajar. Acuérdense que el Infonavit es recurso de los trabajadores y con esos recursos se les pagan los buenos sueldazos que tienen los directivos del instituto. Gracias. Buenos días. Rafael Hernández, Jorge de la Crom Tlaxcala. Nada más para hacer una reflexión a los panelistas, miembros de las cámaras de la construcción de la vivienda. Que tengamos la conciencia de que la casa que construyen es el hogar del trabajador y que cumplamos con ese objetivo de una casa digna, porque en lugar de ir hacia adelante, de cuando empezó el tema de la construcción de la vivienda por el Infonavit, hoy vamos hacia atrás. Entonces tenemos que parar ese efecto regresivo para recuperar el tema de una vivienda digna. Como lo decía el compañero que intervino anteriormente, hagámoslas como si nos reflejáramos que en ella, ustedes constructores, ahí van a vivir. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días. Óscar Ortiz, dirigente de la CTM en Hermosillo. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un gusto saludar a todos los compañeros sindicalistas de todo el país. Primero que nada, creo que quienes estamos aquí debemos de entender que la vivienda es un derecho constitucional. Todos los mexicanos, mexicanas, nuestros hijos tienen ese derecho. Algo está pasando con ese derecho que tenemos, que lo hemos ido perdiendo gradualmente. Nuestra central, junto con otras centrales, durante décadas, han hecho muchísimo por todo el país, pero principalmente en la salud y en particular por la vivienda. Pero algo pasa que lo estamos perdiendo. Y el movimiento obrero debemos de levantar la voz. No basta reunirnos aquí, no basta durante ya varios años está repitiendo lo mismo. Análisis, los agradecemos, pero la realidad cruda es que el trabajador, el más amolado, no tiene acceso a un crédito, porque el crédito Infonavit le alcanza solo para 500,000 pesos y las viviendas andan pegándole al 1,000,000 de pesos. Mi comentario, mi llamado es que verdaderamente el movimiento obrero nacional levantemos la voz. Ahorita hay ofrecimiento de 1,000,000 de viviendas, no es suficiente. Hay más de 8 millones
de créditos disponibles en el país y no pueden ser aprovechados por el trabajador e insisto, por los más necesitados. Aquellos quienes ganan 1 o 2 salarios mínimos ahorita no tienen acceso a crédito. Ya nos presentaron alternativas que se han realizado en estados donde hay colaboración de los 3 niveles de gobierno, pero son hechos aislados y que pues no han permeado en el resto del país. Necesitamos esa cruzada por la vivienda, pero no del gobierno hacia acá, sino del sector obrero, donde levantemos la voz fuertemente. Que de este Congreso salga una solicitud fuerte para que se apoye con el regreso del subsidio. Creo que esa es la solución, lo sabemos. Desde que se quitó el subsidio, se dejó construir vivienda de interés social. Así que ese llamado, pues aquí queda sobre la mesa. Desde la CTM de Sonora nos unimos a nuestra central, al movimiento obrero para reclamar. Los obreros mexicanos necesitamos vivienda. Nuestro país necesita vivienda para seguir creciendo. Así que, pues, muchas gracias por este espacio. Y una sugerencia, compañero Mario, así como, porque escuchaba ayer la queja que hay respecto a la atención de los delegados de Infonavit, tal vez nos funcione una figura de una extensión de la dirección de los trabajadores en cada estado, que haya un representante, un delegado general de la dirección de los trabajadores en cada estado. Creo que esa figura pudiera ayudarnos en cada uno de los municipios. Muchas gracias, compañeros, que viva el movimiento obrero. Les agradecemos mucho las participaciones. La verdad es que ya el reloj, yo dije rojo hace rato, ahorita ya está morado. Entonces vamos a darle la palabra a cada uno de los panelistas para que haga un comentario de cierre tratando de envolver respuestas a todos los comentarios. Si les parece bien, comenzamos así en el orden que estamos sentados. Bueno. Es un comentario de cierre, les agradecería mucho porque ya de plano estamos comiendo el tiempo del siguiente panel. Me gustaría mucho aclarar también, en el siguiente panel hay la precisión específica de las cuestiones de crédito. Entonces, van a ver que va a haber mucha respuesta a cuestiones específicas de crédito, de capacidad de crédito y de los procesos de originación. Entonces, si me permiten un cierre general para que ya terminemos porque ya se nos agotó el tiempo de este panel. Le agradecería que lo dejáramos al siguiente, por favor, ya el tiempo ya nos comió. Les agradezco que dejemos el tiempo, por favor. Adelante, adelante. Si me ayudan alguien a darle el micrófono. Sí, rapidito. Nos propone usted una casa de 500, pero la realidad es que el crédito es de 280,000 pesos. Entonces, vamos a ser reales. La propuesta tiene que ser sobre el crédito menor. El crédito es de 280,000, 320,000 pesos. Aún yo de un subsidio de 100,000 pesos, 420,000. ¿Dónde saco 80,000 pesos el trabajador de salario mínimo para llegar a un crédito? Entonces, sí nos gustaría, ojalá y se pueda una propuesta de parte de ustedes con una casa regionalizada, porque también varían los terrenos. Sabemos, usted me está diciendo 500, pero sabemos que de repente por el norte va a costar más. ¿Por qué? Porque está más caro el suelo. Entonces, de repente tenemos que regionalizarlo igual, pero sí una propuesta real de esa casa y que de alguna forma regrese ese subsidio y que sea bien aprovechado. Muchas gracias. Era eso nada más. Gracias. Gracias. Bueno. Adelante. Adelante. Voy a hacer 2 precisiones en 2 minutos. La parte de los 8 millones. El inventario de vivienda en México, todo, si tú cuentas todas las casas que hay en todo México, son 43 millones. Si tú cuentas todas las casas que hay deshabitadas, que no necesariamente son casas que no se ocupan,
Son segundas casas en Tulum, son segundas casas en Playa del Carmen, son segundas casas en Cuernavaca, son segundas casas, bla, 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 bla. Todo esto, estás hablando de una cantidad irregulares, arriba de los cerros, abajo de las cañadas, que no tienen escrituras, que no tienen nada. Estamos hablando de todas las casas. Si tú cuentas las casas formales del Infonavit, según los datos de la institución, son 650,000. Los que estamos aquí arriba, nomás podemos hablar de esas 650,000 porque no tenemos ningún programa para ir a atender a los fraccionamientos irregulares. Entonces, no podemos nosotros meternos en un tema donde el municipio, el gobierno lo tiene que solucionar. Pero nosotros sí podríamos hacer algo con los 650,000. Bueno, pues hay que poner en la mesa el problema y tratarlo de solucionar en cadena. Segundo, las casas de 500,000. Es correcto lo que tú dices. Últimamente hicimos un proyecto en Cuernavaca donde el gobierno nos pedía que hiciéramos vivienda de interés social. Y la vivienda de interés social es de 900,000 pesos. Y bueno, el fraccionamiento es de 2,000 viviendas, hicimos 400 casas de 900,000 pesos y las otras valen 4 millones. Seguramente en otras zonas, como en Ciudad Juárez, la vivienda sí tiene que ser de 300,000 pesos. Pero por eso empecé diciendo, no puede ser una corrida de toros con un torero y con un espectador. Somos un eslabón. México, aquí estamos, no nos vamos a ir. Y nosotros somos un eslabón, invertimos y damos trabajo. Ustedes tienen su posición, la banca tiene su posición y esta es una cadena. Es de los pocos sectores que somos una cadena. Pongámonos de acuerdo para poder aprovechar y dar productos de calidad, dependiendo de qué es vivienda asequible, dependiendo de qué no es vivienda asequible. Y termino yo con una reflexión súper interesante, porque al fin y al cabo venimos para ser felices. Y ser feliz, la definición es que te dice que es hacer lo que te gusta. Y hacer lo que te gusta es hacer que estés bien. Dentro de eso, si la casa mide 42 metros y tiene cancha de pádel y está enseguida de mi escuela y tiene parque y tiene un parque para niños y tiene internet y tiene y mis vecinos y es una comunidad y hay fraccionamientos más grandes y me provoca que yo pueda crecer, pues que sea de 42 metros. ¿Para qué queremos una de 200 metros que no tenga parques? ¿Para qué queremos una de 200 metros que no tenga canchas de básquetbol? Pongámonos de acuerdo. No tengo la solución, la tenemos todos. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, el pensar que hay una solución única para este problema es estar equivocado. Desde Baja California hasta Quintana Roo existen diferentes maneras de plantearse y diferentes maneras de resolver la problemática. Yucatán, por ejemplo, necesita espacios para que entre una hamaca y funcione como tal, una recámara. Pero si hago ese espacio en Tijuana, simple y sencillamente sería totalmente imposible de adquirir una vivienda de ese tipo. Por eso decía, es un efecto de voluntades, es ponernos de acuerdo, es trabajar de manera regional, es buscar alternativas de solución y sobre todo pensar que el instituto es la base y el eje de todo esto. El Infonavit es la base y el eje de todo esto. Generar disrupción, generar un cambio. Todos los constructores, los 1,000 que represento, quisiéramos hacer casas más grandes. Es un hecho. No se puede porque simple y sencillamente el crédito no alcanza. Busquemos esa alternativa, busquemos esas soluciones, busquemos una forma de que todos estemos de una manera conjunta, de una manera cooperativa y de una manera que nos lleve a un objetivo final. El construir vivienda es construir hogares, sueños y esperanzas. Muchas gracias. Bueno, ya me quedan 50 segundos.
A ver, yo coincido con lo que comentaron la mayoría de las personas. Sí. Sí. Les agradezco, si nos dejan terminar, estamos ya comiendo tiempo del siguiente panel. En el siguiente panel hablaremos de financiamiento. Bueno, coincido con lo que han comentado y lo que dijo el compañero de Hermosillo, pues es cierto. Estamos generando estas ideas o esta tormenta de ideas porque realmente se dejó de atender lo que dice en la Constitución, el derecho a la vivienda, ¿no? Sí, el que haya dejado de haber subsidios trastocó mucho el mercado y la producción. Y estamos tratando de ver cómo podemos hacer esto, y lo dijo el otro compañero teníamos casas, luego créditos y ahora vamos a rentas. Estamos tratando de ver cómo poder dar una solución a una necesidad real y como han dicho mis compañeros, pues necesitamos conjuntamente buscar esas soluciones. Ya se acabó el tiempo y pues me hubiera gustado decir más, pero bueno, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los integrantes de este panel, de esta mesa. Vamos a proceder a entregarles sus reconocimientos. En primer lugar, muchísimas gracias al ingeniero Luis Armando Díaz Infante Chapa. También muchísimas gracias al licenciado Luis Alberto Moreno Gómez Monroy. Y también, por supuesto, al arquitecto Sergio Leal Aguirre. También entregamos el reconocimiento a nuestra moderadora, la licenciada Betsabe Romero Espinosa. Les pedimos, por favor, si nos ayudan colocándose para la fotografía. Muchísimas gracias. Gracias por la plática.